pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Esto es Fuimos Todas. Nuestra agenda feminista. todos los miércoles en ¿A dónde vamos a parar? Hoy arrancamos el programa con dolor. Otra vez nos vuelve a atravesar un triple femicidio. 3 mujeres, 3 vidas que fueron interrumpidas con una violencia que parece no tener freno en esta sociedad. Hoy ya no están Morena Berry, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La ausencia duele porque también ya no hablamos de números ni de casos aislados. Son personas, son hijas, son hermanas, son amigas, son compañeras, son madres. Nosotras desde este lado no nos queremos detener en los detalles del hecho policial y sobre todo lo que se especularon en los medios, de que si eran prostitutas, de que si eran lo que eran, si se lo merecían o no se lo merecían, porque no somos quienes para estar juzgando nada. La lógica del morbo no nos sirve ni nos construye al relato, a la sociedad. Lo que nos importa es una reflexión más profunda de cómo puede ser que sigamos contando femicidios como si fueran normales. Un país donde ocurre un femicidio cada 36 horas, donde en lo que va del año hubo más de 104 femicidios. Lo que pasa no es solo un crimen, es un espejo de una sociedad que nos devuelve la imagen de un Estado que no llega a tiempo, de políticas que no llegan y no logran prevenir las violencias sistemáticas que viven las mujeres y las disidencias, de un sistema judicial que también muchísimas veces revictimiza, de una sociedad y de medios de comunicación que en lugar de proteger y acompañar a las víctimas, todavía cargan con prejuicios y con violencias hacia las víctimas. También frente a esta oscuridad hay algo que se nos enciende a las feministas y al conjunto, porque cada vez que esto pasa también aparece esa bronca, esa organización y esa necesidad de gritar juntas. No queremos que haya ni una menos. Acá estuvimos, acá estamos y acá vamos a estar. No podemos naturalizar el horror. No podemos estar acostumbradas a tener que vivir con miedo constante, de no poder vivir normalmente nuestras vidas y estar siempre atenta y al acecho de lo que nos puede pasar a manos de un hombre. Desde este espacio siempre buscamos pensar, debatir, construir y no callarnos las miles de cuestiones que nos planteamos todos los días para repensar todo lo que se nos estuvo planteando toda la vida como normal y justamente buscamos desde este espacio crear en otra posibilidad. Creemos que hay otra sociedad posible, que vale la pena seguir peleando, que vale la pena seguir debatiendo, que el feminismo y las luchas por las diversidades abrieron caminos que ya no tienen vuelta atrás y que si nos organizamos, nos escuchamos, podemos y vamos a lograrlo. Hoy la verdad que estamos, como dije, bastante golpeadas porque el caso volvió a traer al acecho algo que veníamos laburando los programas, donde constantemente a la víctima se la acusa, se la enjuicia y no se entiende cómo hoy el puntapié es lo que ellas fueron o lo que ellas no eran. Y no se centra en el hecho de que las mataron, las descuartizaron, las metieron en una bolsa. Algo que también vamos a hablar después un poco más adelante con estos trends. ¿Qué es lo que estamos normalizando como sociedad y dónde ponemos el ojo y la importancia en los hechos puntualmente? La verdad que es algo que como sociedad nos tenemos que replantear de a dónde ponemos la lógica y a dónde le damos la importancia y de volver a dejar y salir de este oscuro panorama social que estamos metidos y normalizando un montón de cosas que no tienen que ser normales. Hoy en el estudio me acompañan Esmeralda Migliorini y Gisela Figueroa para poder seguir debatiendo todos estos temas y muchísimos más. Nos acompañan en producción Flor Ciapina y Tato Alcaraz operando. ¿Cómo están, chicas? Bueno, muy buenos días. La verdad que sí, como bien dijiste en tu editorial,
muy, muy atravesadas por esta situación, la verdad. Sí, enojada, bastante, triste. Bueno, un poco lo dijiste bastante bien, lo expresaste bastante bien, Lu. Bueno, sí, es que la verdad es importante que podamos entender que el contexto siempre influye y que dejemos de juzgar al otro por lo que fue o lo que no fue, y que hay un montón de situaciones que el sistema te termina empujando a llegar a esas situaciones que nadie quiere y que nadie desea y que uno me imagino que no está gustoso de tener que acceder. Pero la verdad que es un tema que nos sirve para seguir reflexionando un montón y bueno, de nuestra parte seguir laborando todas estas temáticas que creemos que con Convicción pueden cambiar y mejorar. Bueno, esta semana, sumando a más hechos, se habló mucho de cómo se naturaliza la violencia de un general hacia las mujeres, y bueno, surgieron muchos videos de trends, de TikToks, donde metían en bolsas a mujeres porque eran pesadas. No sé qué nos tenés para contar, Gise. Sí, bueno, había preparado algo antes de la noticia horrible que recibimos ayer, algo un poco menos visceral, pero esto se va a convertir en algo un poco más desde el enojo. Mientras las chicas de La Matanza, Brenda, Morena y Lara, estaban desaparecidas desde el viernes 19 por la noche, al otro día comenzaron a circular unos videos que son parte de una tendencia de TikTok que se está dando a nivel mundial. Rápidamente eso se viralizó, el repudio hacia estos videos, que eran unos, a ver cómo lo describo, unos videos que, como bien dijo Lu, a partir de la queja de los empleados por la persona que se encarga de las redes, la community manager, que o casualidad siempre es mujer, a partir de esa bronca y de que les no iba a molestar de alguna manera, se querían deshacer de esa mujer a través de pegarle con algo en la cabeza y meterla dentro de una bolsa. Eso es el video que supuestamente quiso ser una campaña graciosa y una publicidad que utilizaron en Argentina, una Shell de Entre Ríos, cuyos dueños son Eric Wagner y compañía, y una YPF de Córdoba, de Marco Juárez. Estas dos estaciones de servicio utilizaron este mecanismo, esta tendencia que es viral en este momento en todo el mundo. ¿Sí? Bueno, acá es donde tenemos millones de cosas para hablar alrededor de esto. ¿Por qué nadie de todas las personas que participaron de estos videos, que son empleados de las estaciones de servicio, las propias community managers, que fueron las que idearon esta campaña o organizaron, ¿no?, la grabación y demás, ¿por qué a nadie le pareció que esto estaba fuera de lugar? Sí, entonces en el proceso creativo alguien dijo, che, esto no es gracioso. Además de eso, de dónde se le encuentra la gracia a esto, ¿no? No estoy poniendo el foco en los empleados, no es que son los responsables, porque, bueno, por ejemplo, hubo comunicados de la Shell y de YPF pidiendo disculpas, bueno, queriendo ser bastante políticamente correctos. La YPF se atrevió, de hecho, a despedir a los trabajadores y trabajadoras que participaron del tren, lo cual yo en particular no me parece que haya sido la solución, sino, sí preguntarnos por qué este grupo de personas llega a publicar esto y no pensar en el camino, en todo el proceso. No da. Sí. No da hacer esto. Y como decir vos, no apuntar hacia el laburante que termina cumpliendo la orden del que le dice, che, ponete a grabar, hace esto. Que vos, en un contexto también desafortunado económicamente, vas a decir, bueno, no puedo decirle, no me voy a poner a grabar. La idea pasa desde el que crea y genera esta idea
¿Qué le pasa por la cabeza para compartir este tipo de material? Yo no sé si un despido, pero sí me parece que una medida disciplinar hubiese estado bien, algo menor al despido, pero sí un apercibimiento, una llamada de atención, algo, porque bueno, si no, si dejamos pasar simplemente tampoco es la solución, como ni una ni la otra, pero sí dejar saber que no está bien, básicamente, hacer esto, no con un contexto de país que tenemos, en el cual, como bien mencionaban antes, tenemos un femicidio cada 36 horas, es una problemática muy grande, bueno, a nivel mundial, pero puntualmente en este país también. Entonces, como ir por ese lado también. No, por supuesto. El problema acá es esto mismo, ¿no? ¿Por qué este video nos indignó? Porque estos videos rápidamente, por suerte, recibieron un gran repudio y por esto, porque en Argentina hasta el 31 de agosto se registraron 164 femicidios. Ahí había unas plaquitas que teníamos con datos que por ahí estaría bueno pasar. Ir mostrando. Son datos del observatorio ahora que sí nos ven, que es el único observatorio que se encarga de hacer este tipo de registros, de estadísticos. O sea, una mujer muere cada 30 horas. Muere, no, es asesinada cada 30 horas. Muchas de ellas aparecen en bolsas de consorcio, ¿no? Como se vio en los trends de la Shell y de YPF, que las metían en bolsas de consorcio y las mandaban en una Traffic a Formosa, por ejemplo. A Morena, a Lara y a Brenda las encontraron enterradas en bolsas. O lo que quedó de ellas. Entonces, por eso nos enoja muchísimo que esto haya sucedido, que se haya pensado que algo así era gracioso. Parece hasta una burla incluso, una provocación. Porque digo, o sea, es como muy detallado el chiste, esto de las bolsas, cuando sabemos que es algo que generalmente sí se encuentran hacia las mujeres, ya me parece a propósito por momentos, la verdad. Bueno, ahí están, sí, tal cual, ahí están los números. Bueno, este observatorio hace un registro bastante detallado, está muy bueno, si no lo siguen, vayan a seguirlo. Es el observatorio ahora que sí nos ven. Bueno, está separado entre cuántos femicidios son íntimos de mujeres, vinculados de hombres y niños. Hay muchos casos que incluyen el asesinato también de los hijos. Muchas veces es el asesinato, ¿no?, de los hijos en venganza hacia las mujeres. O sea, el femicidio no está, pero está el crimen ha habido un caso hace poco de la expareja mató al hijo y dijo que era por venganza a la madre porque se había querido separar. Bueno, son números, parece algo frío, pero hay que tenerlo. Y esto es hasta el 31 de agosto. Por ende, de ahí para acá, por ejemplo, se suman estos nuevos 3 femicidios. O sea, ya estaremos pasando los 170, lamentablemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué se hace en un país donde sucede esto? Bueno, no mucho. Lo poco que se hacía se dejó de hacer. Con el gobierno de Javier Milei se desmantelaron políticas claves para combatir, para erradicar y prevenir la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, algo que le ordena la ley 26.485. Nuevamente el presidente no está cumpliendo con una ley. Por ejemplo, desde eliminar el Ministerio de las Mujeres y Diversidades hasta desmantelar el programa Acompañar, que era un programa que eso mismo, para valga la redundancia, acompañaba a mujeres que estaban pasando por situación de violencia de género. Bueno, acá también se muestra otra placa. Muchas de estos femicidios primero habían pasado por denuncias judiciales, estaban judicializadas los casos de violencia, pero a estas mujeres se les soltó la mano y nadie las acompañó para prevenir algo que muchas veces... Que estaban alarmando, justamente. Sí, que se sabe que puede terminar en un femicidio, no es que no se sabe. Es el mecanismo de un tipo que amenaza y te dice, vos me dejás, yo te mato, o vos
muchas veces termina en femicidio, y más si ya había casos de violencia física previos. Y mismo hay veces que no llega en un femicidio, pero llega a un acoso y un hostigamiento constante hacia la mujer, que tampoco tiene un sistema judicial que pueda acompañarla en ponerle un alto al otro. Sí. Y que justamente para sumar más datos a lo que vos mencionabas antes, entre el 2023 y el 2024, el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género cayó un 85%. O sea, es una barbaridad cómo están desfinanciando más de 13 programas que ayudaban y buscaban intentar ayudar a las víctimas a poder salir de estos espacios donde también hay muchas veces que uno se la juzga y decir ¿por qué sigue ahí? Porque no tiene otro lugar de donde estar. Bueno, el programa Acompañar que mencionaba antes iba un poco en esta sintonía de que si una mujer quería huir, escapar de esa realidad, no tenía cómo, porque muchas veces también está la dependencia económica del violento. Otro tipo de violencia. Sí. Entonces, era una especie de, bueno, te damos un salario mínimo durante 6 meses hasta que puedas encontrar qué hacer. Sí, reacomodarte. Y poder salir de eso. Bueno, ¿era suficiente? No, nunca fue suficiente nada de lo que se hizo. Pero había algo. Pero había algo. Ahora, es como dijo Lu recién, se desmanteló, pero con una idea detrás. No es que se desmanteló porque el déficit fiscal y porque... No, porque hay una idea de atrás muy perversa. Bueno, acá también hay otros datos, los lugares, por eso les digo, el observatorio es bastante minucioso en los datos, el lugar físico del femicidio, esto también se puede pensar, volviendo a lo del tren de TikTok, que la verdad que me enoja mucho, lo de las bolsas, bueno, muchas veces donde se realizan los femicidios tiene que ver un poco también con el mecanismo después, porque hay todo una premeditación, hay todo un mecanismo después para deshacerse de los cuerpos de las víctimas. Bueno, acá este dato un poco nos puede servir para graficar eso. Volviendo a la cuestión esta del Estado ausente frente a esta problemática, hubo una ola de despidos en la línea 144, que es una línea que siempre funcionó, a 28.000 manos. Las mujeres que trabajaban en esas oficinas atendían miles y miles de casos. Bueno, eso también se desmanteló, pero por eso yo digo, atrás de todo este recorte hay también un discurso de odio, hay también un discurso para avalar y acá volviendo, ¿no?, a entender por qué de repente se naturaliza la violencia, por qué de repente es gracioso. Sí, cuando la violencia viene desde el Estado, exactamente, desde el presidente mismo, si el mismo ¿qué se puede esperar? Si el mismo presidente en el discurso de Davos dice que para él el femicidio no tiene existe, que ser una figura, porque acá hay una igualdad ante la ley, porque algo que había sido una conquista, ¿no?, que el Código Penal Esto ya se discutió. Eso ya se discutió, exactamente. Nos hacen volver a discutir lo que ya pensamos que había, por eso ahí está el error, pensar que teníamos ganada la discusión. Bueno, no. Todo esto me hace pensar que no solo con el feminismo no nos pasamos 3 pueblos, sino que nos falta. Nos falta. Y nos Hay falta. que seguir. Sí. A ver, el ministro de Justicia, Cunio Olivarona, dijo, también muy perversamente, que él iba a sacar la carátula de femicidio del Código Penal. Finalmente no lo hizo, pero están ahí, o sea, no lo hicieron, pero sí lo hacen en la práctica, en lo discursivo, en cuestionar, en cuestionar esta violencia que sí tiene condiciones de género, que sí hay una cuestión ahí. Hacia el cuerpo de la mujer y hacia la figura de la mujer. Que tiene que ver, exactamente, no es un homicidio, no es un crimen, cualquiera es un crimen que atrás tiene un odio de género. No es un crimen pasional como se caratulaba años atrás. Al femicidio, como, bueno, era un crimen pasional. Y bueno, también retomando esto que vos decías, es un gobierno y que lo acompañan un montón de personas que sostienen estos discursos recontra machistas, donde sostienen libremente. El otro día veía en Carajo, creo que era, no me acuerdo qué funcionario, que sostenía que las mujeres tenían que como dejar de romper las pelotas y volver a las casas. Que ese era el lugar de la mujer y que tenían que, obviamente,
concebir bebés porque ahora también la culpa la tenía la mujer de la baja natalidad. Que ellas estamos siendo responsables de todos los males que hay en la sociedad. Bueno, a ver, esto es también reconocer, por eso, como dijo Esme, no nos pasamos 3 pueblos, nos falta, tenemos que seguir, no tenemos que bajar la guardia. Lamentablemente, las conquistas que el movimiento de mujeres ha logrado hasta acá no son de una vez y para siempre. Bueno, acá siguen pasando los datos que están buenos para tener en cuenta. 264 intentos de femicidio en el 2025. Todo esto recuerden que fue hasta el 31 de agosto que se hizo este trabajo estadístico. Si no estoy equivocada, mes a mes renuevan el informe, como Que van actualizando. Lo van actualizando, quizás cada un par de meses lo vuelven pero sí. Bueno, volviendo, no solo que no nos pasamos, sino que nos quedamos cortas. ¿Por qué? Porque hay un sistema detrás de todo esto, un sistema patriarcal, pensado e ideado para que todo esto se reproduzca, para que, como dijo Lu, la mujer ocupe el lugar que tiene que ocupar y que no quiera más. Entonces, ¿por qué estas cuestiones vuelven? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar discutiendo lo que parece obvio? Y porque no es tan obvio. Entonces, aunque nos dé bronca, aunque nos dé tristeza, bueno, hay que dar la batalla, hay que seguir dándola, porque el sistema va a volver a querer meter en la conciencia, o sea, crear una conciencia social donde esté naturalizado que a las pibas nos metan en bolsas y que nos descarten, o que esté naturalizado que la mujer esté encerrada en la casa 24/7 criando, planchando, limpiando, porque es un sistema que necesita reproducirse para reproducir el sistema capitalista, todo. Entonces, por eso hoy tenemos un gobierno que estos discursos los vende como pan caliente. Así que me parece que no nos pasamos 3 pueblos, nos quedamos cortas, tenemos que seguir avanzando en estos pueblos y más que nunca ahora que tenemos discursos de odio, que tenemos ahí una cruzada donde bueno, nos hacen volver a discutir que el femicidio es un error. Sí, y donde hay un sistema que nos vuelve a empujar a organizarnos y a salir y a eso, estar todas juntas sosteniendo que lo que ya debatimos no lo podemos volver a debatir. Y todo lo que nos falta debatir lo tenemos que conseguir, porque hay un Estado que es completamente avasallador hacia la figura de la mujer principalmente, y que un Estado donde ser pobre y ser mujer todavía te condena a muerte, te condena que tengas que, para poder acceder, tampoco el gobierno al recortar, no sé, los comederos, los comedores, las ayudas, vos tengas que entregarle tu cuerpo a un hijo de puta que te paga 2 mangos y que vos tengas que estar disponible para que te hagan lo que quieran para poder vivir. No está bien. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Porque las mujeres jóvenes, ¿no? Una tenía 15 y las otras 2, unos 20. Digo, ¿por qué nuestras jóvenes mujeres tienen que caer ante esta desesperación, ¿no? De tener que prostituirse? Porque también es un debate que hay que dar. Dentro del feminismo también, bueno, fuera del aire lo estábamos conversando. Me parece que es un tema que quedó pendiente y que ahora simplemente estamos viendo una situación de crisis económica muy fuerte, donde hay mujeres que son sostenes de hogar, entonces de alguna manera tienen que sacar el dinero, tal vez no tienen estudios, no consiguen otra cosa porque también hay un desempleo enorme. Y las condiciones que también te contratan son Sí. deplorables, te pagan 2 mangos, te tienen en negro, te están explotando. No es que vos me decís, bueno, hay un sistema que está completamente regularizado, donde todos podemos acceder a una oportunidad y uno decidiría acceder al otro. No, es un sistema que también te empuja, volvemos siempre a lo mismo, hay un sistema que te empuja a tomar un montón de decisiones que uno no las querría tomar, pero tiene que vivirla, lamentablemente. No se puede vivir haciendo oídos sordos de todas las situaciones que pasan. No, yo creo que esto nos explota en la cara todo el tiempo y que merece su tratamiento, como debe ser. Sí. A ver,
este dato de que las chicas, a qué se dedicaban las chicas de La Matanza, a mí me parece igual que al hablar de una vez que sucedió el femicidio es un dato menor, pero si quieren que hablemos de eso, problematicémoslo, ¿no? Porque la cobertura de los medios fue un desastre, esto también de los medios, ¿no?, masivos, hegemónicos, poner por delante que las chicas se prostituían y que, bueno, no. En Siempre todo caso, echándole la culpa a la víctima. hablemos, tal cual, hablemos de eso para problematizarlo. Estas pibas estaban buscando laburo, una tenía un pibe de 1 año, y más Otra tenía allá de 15 a qué años. se dedicaban, no importa, nadie tiene por qué venir a matarte y meterte en una bolsa de consorcio e internarte en el patio de una casa. Y bueno, no mencionamos también el hecho de extremadamente crueldad y perversión que fue que lo hayan transmitido a un grupo privado con 45 personas viéndolo. Ni hablar, hay una cuestión de disciplinamiento atrás de este hecho muy macabra y bueno, por eso está bueno, ¿no?, que no hayamos tampoco metido mucho el hocico ahí en esta cuestión de morbo, pero sí hay que ir identificando estas cuestiones de perversidad. Y ahí de fondo está el narcotráfico, que es otro gran problema que tenemos en este país. Y mientras tanto, bueno, como dijimos antes, el Estado está completamente ausente y para dar estas batallas y estas, justamente problematizar, no podemos decirlo nosotras 3 sentadas en una mesa. O sea, acá la función clave es del Estado, que justamente está ausente. Y bueno, pero A ver, mientras el chicas. Estado negocie, siempre va a haber un narco que provea y eso te lleva a otros, lamentablemente, circuitos y que mismo el narcotráfico está en una vinculación constante de negociado con el gobierno. Entonces, es como siempre va a ser una ruleta que no Sí, se va a es terminar. un nunca. círculo Claro, que no, igual, no se cierra. Para decirlo también, es espantoso cómo este gobierno de Javier Milei no solo que no toma medidas, como ya enumeramos, todo lo que recortó, sino que la otra vez mataron a un pibe influencer, ¿no?, de Donald Trump, uno de los... Sí. Y Milei ahí posteando unas condolencias, y por este triple femicidio, este horror que engloba, como bien dijimos recién, un montón de problemáticas de nuestra sociedad, no dijeron nada. No, porque si No, se el- trata de una mujer no es de Esto es importancia para el tremendo. gobierno. Lo único que salieron a decir fue a echarle la culpa a Axel Kicillof porque sucedió en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? O sea, es bastante preocupante. Yo ahí coincido en parte. Me parece que sí tenemos que discutir las cosas que creímos que ya estaban saldadas. Lamentablemente hay que seguir discutiéndolas. Hay que reforzar incluso. Hay que reforzar. Aunque sea agotador, porque es súper desgastante tener que dar de nuevo estas batallas que ya ganamos con mucho esfuerzo. Pero bueno, la situación lo amerita, por desgracia, porque cuando vienen estos gobiernos de ultraderecha, se retrocede 1000 pasos y siempre se termina afectando a mujeres y disidencias en primera fila, digamos. Bien, entonces se entendió por qué no es gracioso hacer videos de tendencia con pibas en bolsas de consorcio. Nunca más. Es como estos videos, planteábamos por favor. también un poco el programa pasado, de replantearnos nosotros como audiencia qué es lo que estamos permitiendo que circula en las redes. Y decir, che, no, esto no va, no está bueno, no es gracioso y no construye. Y construye a un relato que no queremos que se construya justamente. Igual yo quiero decir, me parece sumamente grave y raro que no haya una persona de todas las que actuaron en esos videos, porque no solo se dio en una estación de servicio, se dio en 2 y bueno, y un montón más. Pero digo, de todos esos grupos, como una sola no dijo, che, no da esto. ¿Cómo puede ser? Eso también para pensarlo. Yo creo que eso viene de la mano de que hay una naturalización de la violencia hacia la figura de la mujer y que uno también es parte de naturalizar un montón de cosas que si vos te pones de afuera en una retrospectiva decís, che, esto no está bien y tenés que dar el lugar de decir, che, esto no está bien y no lo tengo por qué naturalizar. Creo que la mano viene un poco de ahí, de que hemos naturalizado tanta violencia hacia nosotras que hay un momento que también uno se pierde de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí. Pero bueno, con esa reflexión vamos a ir a un corte y volvemos con muchísimo más material.
Bueno, la verdad que justamente para seguir abriendo este debate y estos replanteamientos, en un rato vamos a tener una entrevista que justamente para plantear estas nuevas masculinidades y cómo se elaboran para la sociedad. ¿Estamos en llamada? Estamos en intento de comunicación, pero bueno, la verdad es que también sirve para sumar y entender desde dónde está parada la masculinidad en cuanto... porque a ellos también, como a nosotros nos atraviesan un montón de cuestiones, a ellos como género y como comunidad también le atraviesan un montón y le competen un montón de cuestiones que se replantean. Algunas van para bien y algunas van para mal. Para eso están estos talleres también, bueno, porque bueno, la entrevista es en ese contexto también, sí, de un tallerista con el que nos vamos a comunicar. Un taller que se dio justamente en la Facultad de Periodismo y Comunicación, un taller de masculinidades que se dio el lunes, nada que ver, que lo gestionó justamente la Secretaría de Género de la Facu, para plantear todas estas nuevas perspectivas y abrir un juego un poco más a lo que tal vez uno entendía antes como la masculinidad del hombre fuerte y proveedor de todo, ¿no? Y también está bueno como que ellos den el detalle y el debate, perdón, y que puedan también conversar, porque nosotras conversamos un montón entre nosotras dentro del feminismo, mismo acá lo estamos haciendo nosotras tres en el marco de este programa, pero es mucho debate y laburo de nosotras y no hay estos talleres. Entonces me parece que está buenísimo que ahora se puedan realizar también. Sí, que tengan un espacio donde puedan compartir y poner en común cuestiones que le competen a ellos y también que una como mujer pueda participar para poder entender también de dónde está parado el otro y habla y se postula el otro. Y saber en qué te podés encontrar y en qué no te encontrás. Sí, como se dijo, hay unos roles asignados a cada género. Quiero hacer una salvedad, de todas formas, el que tenemos las mujeres lo padecemos más, me parece. Hay una relación la vida, de asimetría bastante grande. Sin embargo, celebro este tipo de talleres, por supuesto, que se discuta y que los hombres entre ellos puedan cuestionarse millones de prácticas cotidianas que no se cuestionan. Que se reproducen porque nadie se anima a decir, che, no da que hagas ese comentario. Así que me parece que está bueno que hagan estos talleres. Sí, yo nunca lo había escuchado antes tampoco, entonces me parece como muy, muy valioso también que ¿Hay alguna le está sonando el micro? Ahí está. Sí. Entonces me parece como muy interesante qué va a salir de estos debates, de estos encuentros entre ellos, porque bueno, me parece que falta esa parte también, esa introspección, esas puestas en común entre ellos. Yo puntualmente he participado en charlas, en conversatorios, no yo exponiendo, sino como siendo parte, escuchando, y siempre pasa que somos todas mujeres o disidencias y nunca encontrás un varón heterosis participando. Entonces me parece interesante que se los invite directamente. Ahí estamos en comunicación. Ahí estamos. Hola Jonan. Hola. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo va? Sí. Bueno, acá en comunicación está Jonan Barrera, que es egresado justamente de la licenciatura en Comunicación Social de la Facu, y justamente su trabajo final fue titulado La hipérbole del macho, que analizó la construcción y las narrativas de la masculinidad, y bueno, fue quien dio el lunes taller en la Facu. Hola Joan, ¿nos querés contar un poquito? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo fue el taller? Un poquito de vos. Sí, perdón, si se me escucha medio mal, estoy congestionado. Sí, se escucha bárbaro. Estoy en plena Buenos Aires, aparte así. Dame un segundito, a ver si es que... Dale, no hay problema. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, genial. Perfecto. Genial, bien, ahí me puse el teléfono a la oreja. Yo escucho un poco eco, no sé si ustedes me escuchan bien. Nosotras sí. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, entonces Bien, sí, bueno, como dijeron ahí, soy egresado de la facultad de la licenciatura en Comunicación.
Bien. Y bueno, actualmente soy becario doctoral de la SIC de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, justo con la Secretaría de Género dictamos el taller del Seminario de Comunicación de Género, que es una materia optativa para la currícula de las carreras de la facultad. Este taller lo brindamos todos los años en el marco justamente de ese seminario. La verdad que bueno, que es un taller que se piensa más que de un lado teórico, se piensa de un lugar más de reflexión y de introspección, como justamente ustedes decían, y también de un llamado a la conciencia, ¿no? De pensarse ahí. Llevamos algunas dinámicas que tienen que ver con pensar la masculinidad por fuera de la masculinidad normativa. Pero bueno, es un taller que hacemos todos los años, que está buenísimo, es abierto a la comunidad educativa y también es abierto a quien quiere participar por fuera de la universidad. La verdad es que siempre quienes asisten al taller son los estudiantes justamente del seminario y algunos y algunas estudiantes de la facultad. Pero bueno, tampoco vamos a decir que no es raro que la mayoría de quienes asisten a este taller son mujeres, así que bueno, va por ese lado. Jonan, Esmeralda te saluda. Bueno, ¿Cómo andás? todo bien. En relación con eso, me gustaría consultarte si ves que la concurrencia de varones heterosis va subiendo, más o menos se encuentra el mismo número. ¿Cómo es eso en todos estos años que se viene dando el seminario? Sí, va variando de año a año. La verdad que la participación de varones, como vos decís, heterosis o varones en su totalidad, no es una gran participación. Sí, bueno, este taller justamente se da en el marco del seminario, que uno elige, depende del horario en el que pueda cursarlo o no, justamente. Pero bueno, también hemos dado los talleres en el marco de la Ley Micaela, hemos dado los talleres en el marco de la marcha del 8 de marzo, donde justamente asisten solamente varones en el curso de ingreso, que ahí sí, bueno, están un poquito obligados a participar, y en su gran mayoría varones, por no decir su totalidad. Pero bueno, siempre hay como... Nosotros vemos y leemos que esto como no es un espacio obligatorio justamente en el taller que se da en el ingreso, en el marco del 8M, que bueno, acá hay algunos varones que se resisten, que se van yendo a la mitad del taller o bueno, no participan, solo escuchan. Pero bueno, el taller en el marco del seminario es un poco más íntimo, somos un poquito menos, es un aula mucho más pequeña y da lugar a esta participación, a esta reflexión, ¿no? Justamente. Bueno, y hablando un poquito justamente de qué consiste un poco asistir al taller, cuáles son las temáticas, cómo laburan todo esto. Sí, como lo decía al principio, el taller se piensa principalmente desde un lugar más reflexivo, no tanto de un espacio de formación, porque es un taller que esto es un día, son 2 horas, 2 horas y media como mucho, no es un curso, no va por ese lado. Si bien la primera parte del taller repasamos algunos conceptos más relacionados al género y demás, y hacemos una introducción a lo que es los estudios de masculinidades, lo que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? La diferencia entre hablar de masculinidad en singular y masculinidades en plural, una diferenciación entre la masculinidad normativa, lo que hoy es nosotros desde el Centro de Masculinidades no usamos mucho el concepto de masculinidad hegemónica, porque hoy lo que es hegemónico se desplaza a lo que era hegemónico en su momento cuando empezaron los estudios de masculinidades. Así que preferimos hablar de masculinidad normativa, ¿no? Con esto que hablábamos, con los contextos, con cómo atraviesa las diferentes sociedades en cada corporalidad masculina. Pero bueno, vamos hablando un poco, la primera parte es un poco, si se quiere, más teórica, pero siempre es charlada, siempre pedimos que intervenga, siempre pedimos que si no se entiende algo que pregunte, que si eso que decimos les hace recordar algo que les pasó, que les pasa, que nos lo cuenten. Y por suerte, bueno, la mayoría se anima a charlar y a hablar. Incluso, bueno, si algún concepto no se entiende, también lo pensamos desde un lugar más cotidiano. Siempre tratamos de llevar cada concepto, que por ahí, viste, que
para alguien que nunca participó de un taller o para que nunca tuvo un espacio de género en su vida, por ahí se le complica entender, entonces siempre tratamos de llevarlo con ejemplo de la cotidianidad. Y esa es la primera parte de ayer. La segunda parte del taller llevamos algunas dinámicas para trabajar en el aula, con algunas preguntas respecto a eso que vimos en la primera parte. O incluso a veces no llegamos porque la verdad es que entre tantas anécdotas o entre tantas vivencias que le pasa a cada uno por el cuerpo, empezamos a hablar sobre eso. Y el taller por otro lado, es justamente el taller de lunes. No llegamos a hacer la segunda parte del taller que tenemos como planificada con el equipo, porque salieron otras cosas, bueno, justamente con todo lo que se vino discutiendo en la agenda mediática y social de nuestro país. Fuimos hablando un poco sobre eso, fuimos charlando un poco sobre las cosas que nos contaban quienes habían asistido al taller. Así que más que nada, el taller es eso, no se piensa de un lugar, este taller que se da en el marco del seminario no se piensa de un lugar teórico, sino más bien de reflexión. Jonan, Gisela te habla. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Acá lo que contás está buenísimo, el contenido y demás. ¿Por qué crees que hay una baja concurrencia de masculinidades, precisamente? Sí, no solamente la baja concurrencia en este taller en particular, sino que creo que también es la poca reflexión y la poca, si se quiere, ganas de los varones para participar de estos espacios, perdón, estos espacios, o de pensarse como sujetos al que el género les atraviesa, ¿no? Bueno, justamente cuando quienes investigamos o militamos o estamos ahí bajo la línea de las masculinidades, siempre decimos esto, ¿no? Los varones se piensan como sujetos a género, justamente yo contaba, o lo conté en otro espacio, ya no recuerdo bien, que en una reunión que yo estaba, contaba que bueno, que tenía una beca doctoral y que investigaba en comunicación y género, y me dijeron, vos estudiás mujeres. Le digo, no, estudio varones, estudio masculinidades, ¿viste? Como que siempre se piensa que cuando el género relacionado a las feminidades. Sí. Entonces, bueno, desde ahí partimos en un lugar en donde cuando uno cree que el género solamente lo atraviesa a las mujeres, y no, lo atraviesa también a los varones. Es más, en el taller charlamos mucho sobre los costos de la masculinidad en los varones, sobre todo la masculinidad normativa, hasta que hablábamos hoy, más temprano, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, cómo el varón tiene que aprender a identificar que el patriarcado la atraviesa, que el género la atraviesa, y que intentar alcanzar estos mandatos de masculinidad les hace mal, ¿no? Y también hace mal al cuerpo, la salud mental, justamente lo que venimos hablando yo venía escuchando el programa mientras venía para acá, para Buenos Aires, las estadísticas, ¿no? que tiraban las pibas en relación al triple femicidio, y pensaba un poco, ¿no? En esto de que yo leía en Twitter hoy también temprano, esto de que las barbaridades que se decían respecto a las pibas, ¿no? Esto que, bueno, se ponía más el foco en de qué trabajaban o cómo vivían, en vez de las personas que las asesinaron, que las mataron. Y es esto, ¿no? Bueno, los varones, o un poco el discurso más fuerte respecto a los femicidios, bueno, a los varones nos matan más, ¿no? Los hombres, mueren más hombres en el mundo que mujeres, ¿no? Claro. Y un poco también lo que trabajamos en el taller es ver esto. Bueno, sí, se mueren más varones, obviamente, pero mueren a manos de sus propios varones, mueren por trabajos en donde ponen el cuerpo de una manera extremadamente que les hace mal. Justamente en estos días yo leía que no es casualidad que la tasa de suicidios ha aumentado en Argentina en este contexto tan horrible que estamos viviendo, no, pero que justamente en esa estadística quienes más mueren, más jóvenes se suicidan son varones, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? De lo que conlleva alcanzar el mandato de masculinidad, ¿no? En un momento, en un contexto socioeconómico como este, donde no alcanza la plata, donde no se consigue laburo, todos esos mandatos que hacen que el varón tenga que ser proveedor en la casa,
o esto, no conseguir el éxito, ¿no? Porque si no son hombres exitosos, no son hombres con trabajo, que no puede mantener a su familia, que no se puede comprar lo que quiere, que no puede ostentar lo Totalmente. que se ostenta en las redes peso sociales, de por ese ejemplo. mandato, lo que se espera del varón. Claro, se espera de ellos justamente, estos mandatos, ¿no? También lo tratamos en el taller. Bueno, los costos que implica para el varón, ser varón hoy en día, ¿no? Y que sí, obviamente se mueren más varones que mujeres, pero ¿por qué se mueren los varones, no? ¿Por qué se mueren más varones que mujeres en este mundo? Bueno, ahí está el género, ¿no? Bueno, ahí atraviesa el género y atraviesa la masculinidad. Ahí me parece clave, te agrego, cómo hacer esa distinción y dar este debate de las causas, porque me parece que lo fundamental ahí es las causas por las cuales mueren mujeres justamente asesinadas y cómo mueren los hombres en esos contextos, digamos. Cómo hacer esa diferenciación, porque si lo ves, lo analizás sin el contexto, sin las causas, es como que sí, si ves el queda descontextualizado. Sí. No es por su condición de género, digamos, es porque sí, en algún momento se habla de que mueren por las guerras, que murieron más hombres por las guerras que, bueno, sí, porque precisamente solo se permitía que vayan hombres a las guerras. Claro, y mueren a manos de otros hombres aparte, no es que mueren asesinados por otros entes. Sí, tal cual. Sí, y también, bueno, para el que nos estaba escuchando, nada, es como tener en claro que también fue evolucionando o mutando lo que se entendía antes por masculinidad a hoy cada vez los pibes también, como, bueno, vos lo dejabas en claro con la tal vez poca participación de los jóvenes en estos espacios, a dialogar y a plantearse perspectivas que tal vez ya no están tan copadas, sostener desde tu parte, ¿cómo ves esto, más que nada en los pibes jóvenes que tal vez no se involucren tanto? No, bueno, yo creo que un poco, bueno, hoy leía esto, no me acuerdo de qué página no la cité, pero que la violencia simbólica es el laboratorio cultural de la violencia física, ¿no? Y un poco lo que ustedes decían, bueno, si hay discursos desde de las autoridades del gobierno que dicen que, bueno, que el femicidio no es una figura, que no debe ser una figura, que bueno, que los homosexuales son enfermos. Cuando hay discursos así, cuando vemos en redes sociales de que es gracioso meter a una mujer en una bolsa de consorcio y enviarla a cualquier parte del país para que no moleste, para que no hostigue, cuando vemos que es gracioso reírse de una persona travesti trans en televisión, cuando vemos que parece que aún es gracioso eso, ahí está un poco, bueno, el reflejo y lo que pasa en la sociedad en general, ¿no? Bueno, esto, de que los jóvenes no quieren involucrarse, de que los jóvenes... también, bueno, hay otras preocupaciones en los jóvenes, no vamos a echar la culpa a los jóvenes, ¿no? En sí como personas de a pie, sino que, bueno, que hay un contexto que también te invita a los jóvenes a ser muy poco solidarios, a ser muy poco empáticos, que invita a no pensarse más allá de lo que le pasa a uno, ¿no? Porque también estamos en un sálvese quien pueda en este momento, ¿no? O eso quieren intentar hacer que tengamos como eje de vida. Entonces, bueno, también yo no pretendo echarle la culpa a los jóvenes que no quieren involucrarse, porque yo creo que hay muchos jóvenes que se involucran, pero que también estamos en un contexto donde no hay una invitación a poder hacerlo, ¿no? Además, Jonah, ¿no te parece que hay una cuestión acá que ya se viene hablando hace rato? Mucho el disparador lo dio la serie Adolescencia, no sé si por ahí la estoy tirando mucho, pero a mí me sirvió un montón para ver eso, que es en el proceso de avance del movimiento de mujeres, no todo el boom que hubo, ¿qué lugar le queda en todo eso a los hombres? Porque claramente no tienen un lugar protagónico, no, de alguna manera también son vistos no como el enemigo ni ahí, pero sí se señalan sus responsabilidades y el lugar asimétrico que ocupan, ¿no?, en estas asignaciones de roles. ¿No te parece que va un poco por ahí? ¿Qué opinas un poco? Porque se armó todo un debate alrededor de eso, de que empieza a haber como una especie de reacción. De aislamiento también. Sí. Sí, total. Es lo que venía justamente diciendo recién, ¿no? Bueno, hay un contexto
no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Lo hablábamos hace un par de años cuando aparecían estas manadas en Europa, creo que particularmente en España, que salían a cazar homosexuales, que salían a cazar travestis. No, bueno, hay una tendencia hacia la derecha en la juventud, pero que yo creo que esto, que por más que intenten instalar esto, no es culpa de las feministas, no es culpa del feminismo, sino que también un poco es culpa de las políticas de Estado, de los diferentes países, no solamente hablo de Argentina, ¿no? Que no, que no apuntan a trabajar con los varones. Bueno, cuando llegó Milei a la presidencia, cerró el Ministerio de Mujeres, donde existía una dirección de masculinidades. Hoy en la provincia de Buenos Aires la tenemos, por suerte. Todavía existe la línea Hablemos para aquellos varones que hayan ejercido violencia puedan tener un lugar de espacio para charlar y para repensarse. Eh, pero también tiene que ver un poco, bueno, con todo este fenómeno de la cancelación, con todo el fenómeno bueno, esto que decíamos hoy, no, bueno, que, que se dice que ya no se puede decir nada, no se puede hacer bromas con nada porque al toque salen a atacarte las feministas. Bueno, no es una cuestión de no se puede decir nada, sino que hay que saber decir lo que hay que decir, ¿no? Esto que decíamos hoy, bueno, la violencia simbólica es lo que hace después de la violencia física. Y es justamente esto, ¿no? Bueno, con la serie de adolescencia, con todo el debate que se dio a partir de los incels y demás, yo creo que hay un relaburo que tiene que empezar también por pensar que los varones son sujetos con género, por pensar que a los varones les atraviesa estos costos y mandatos de la masculinidad, y que esa no es culpa ni del feminismo de las mujeres, sino es culpa del patriarcado, justamente, ¿no? Bueno, es culpa de esto que son siglos y siglos y siglos de enseñanzas que vienen de de la religión, la iglesia, la familia, ¿no? Sin desmerecer la fe ni la crianza de nadie, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo está conformado nuestra sociedad, cómo está conformado el mundo. Bueno, hay un poco. La tarea es difícil porque sería utópico decir, bueno, mañana cambiamos todo. No se puede. Pero creo que hay que hacerse responsables principalmente desde las instituciones que tienen el poder para poder hacerlo. Pero también, bueno, desde cada uno desde su lugar, ¿no? Bueno, yo creo que los varones tienen que hacerse responsables de lo que les pasa y también esto, bueno, que aprendan que no tienen el derecho a hacer con los cuerpos de los demás lo que les plazca, porque sí se los enseñaron, ¿no? Bueno, hay que desaprender un montón de cosas. Sí, total. Esto de llamar a construirnos, a reconstruirnos todos como sociedad para, nada, lograr una igualdad y que todos estemos por dentro de un sistema, y primero y principal que un sistema que nos mire a todos por igual, ¿no? Desde un gobierno nacional. Es súper interesante esto que nos compartía Joan. Te agradecemos por la nota, por el espacio, y muchísimas gracias y nada. Y esperamos poder tenerte también cuando en el quieras sos estudio. bienvenido al Sí, estudio. hoy me quedé con muchas ganas de ir al estudio, pero bueno, justamente tenía un compromiso acá Bueno. en Capital. Pero bueno, la próxima estaré ahí. Yo quiero agradecerles a ustedes por todo lo que vienen laburando con el programa, por siempre hablar de estas cosas. Que nada, que invitar y invitarlas a todos y todas a la secre de género, al centro de masculinidades, a pensar, a la comunidad educativa, a los vecinos y vecinas de la facultad, a participar, a traer ideas, bueno, si quieren invitarnos a dar un taller en algún otro lado, también estamos muy, muy contentos de hacerlo. Y que el fin de todo esto, de los talleres de masculinidades, del seminario de género, de los espacios de género, yo creo que, bueno, de la lucha del feminismo de las diversidades, es justamente construir un mundo en donde ser mujer, ser puto, ser trans, ser torta, no sea una sentencia de muerte, ¿no? Yo creo que el camino es por ahí. Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y espero, bueno, la próxima estar ahí. Bueno, te esperamos gracias. nosotros para seguir debatiendo nuevas perspectivas, para seguir construyendo. Muchas gracias. Les mando un beso. Un beso. Chau, chau. Chao. Chau. Bueno, ahí estuvimos hablando con Joan Barrera. Muy interesante. Muy interesante. La verdad. Y bueno, podemos escuchar también una parte de la otra voz nosotras no dejamos afuera a nadie, somos muy inclusivas. Y nada, y también, como decíamos antes, poder entender desde dónde está parado el otro y no solo hablar desde una experiencia propia. Sí, tal cual.
Me pareció muy piola que estén estos espacios porque la verdad es que no abundan, ¿no? No. Entonces que pueda estar acá en la facultad a la accesibilidad de todos me parece muy importante, sobre todo en este contexto que bueno lo hemos charlado también mucho, de donde se piensa como un individuo, donde está la figura del incel y todo esto me parece sobre todo más importante. Sí, lo difícil de interpelar a la masculinidad, que creo que bueno es algo en lo que se tiene que seguir trabajando. Pero bueno, es algo para quedarnos ahí como bueno, una problemática, está bueno que Sí. se aborde. Sí, que también es como decía él, no es buscar culpables, sino es de poder repensarnos todos de mandatos que vienen de ese. Pensar en las Miles y miles de responsabilidades años. también. Eso me Sí. pareció muy clave cuando dijo como bueno, los varones tienen que pensar en lo que hacen y como hacer introspección y hacerse responsables de lo que sienten, de lo que les sucede. Me parece muy importante eso, Sí. muy clave. Sí, total. Bueno, y hay casos también permitirse sentir, porque también hay varones que quedaron tan formateados por un sistema, por un mandato, que no se pueden ni siquiera permitir ser ellos mismos. Pero nada, la verdad que fue... ¿Qué decimos, chicas? ¿Ustedes quieren seguir o no quieren seguir? Sigamos, ¿se puede? Bueno, Sí, se puede, seguimos. nosotras teníamos preparado, hoy teníamos preparado el programa muy diagramado columna. para ser verdad, entonces nosotros somos así, vamos todo rotando. Pero bueno, Esme nos había preparado una columnita, siguiendo lo que estuvimos trabajando este programa y todos los programas como venimos haciendo, cómo laburan los medios, las noticias, cómo se pone el ojo siempre en la mujer, en lo que se hace y en lo que se hace, y no en el hecho siempre. Cómo está el juicio constante hacia la Y figura de cómo la son mujer. representadas las mujeres y las disidencias, ¿no? En Sí. estos medios masivos. Hoy puntualmente igual hablamos de los medios, de lo mediático, de Sí. los famosos, porque si no nos vamos a extender y no terminamos nunca jamás. 6 días de programa tenemos que hacer. Sí, totalmente. Bueno, esto también se conecta un poco con lo que veníamos conversando con Jonan en la nota, que tiene que ver con, ahora vamos a hablar puntualmente de Cris Miró, de aquella noche de aquel almuerzo con Mirta Legrand, que ha circulado por todos lados, cada tanto encontramos algún clip por ahí, ¿no? Esto se dio en un almuerzo de Mirta Legrand en 1995. Y como de costumbre, esta señora realizando preguntas en tono transfóbico, discriminador, bastante violento, para mi parecer también. Al estilo Mirta. Sí, al estilo Mirta, eso, en un tono transfóbico. Y bueno, por ahí lo tenemos para mirar. No sé, mi amor, cómo tratarte. Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en Sí, qué sí, me sí. votaste? Mesa de caballeros, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. ¿Quiénes te dicen piropos, los hombres o las mujeres? ¿Sabes que los hombres, por supuesto, y las mujeres también? Sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras con los maridos a conocerme, a ¿Sí? felicitarme. En este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual que Cris Miró, ¿no? ¿Esta es tu voz natural? Sí, sí, sí. Me encanta. No sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. No, espero que no. Entiendo por qué. Claro, las hacen, claro. las hacen. Es lógico que se hagan, claro. Sí, Pero sí. ¿te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? No, mira, yo en realidad soy genéticamente, he nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer, y creo que eso es lo más importante, así que también... ¿Vivís como una mujer? Sí, ¿Sí? sí. Qué notable. Entonces, No sé, mi amor, cómo tratarte. Me impacta mucho cómo ella sigue repreguntándose, sabiendo que hay una incomodidad del otro lado, que si bien, Cris Miró se lo toma con mucha gracia y trata de sortear la situación, porque básicamente es un ataque direccionado, pregunta tras pregunta tras pregunta, me parece sumamente violento, pero como ella trata de tomarlo con humor, ¿no? Cuando le dice, y sí, no vine en helicóptero, ahí es como que me causa reina. muchísima... Una reina, ella regia, Sí, no, totalmente calmada además. Yo
empezaría con un enojo, o sea, la verdad que yo me montaría, pero bueno, ella se mantuvo muy, muy serena y con sus chistes. Bueno, recordemos que en 1995, en el contexto de este almuerzo, aún faltaban 15 años para la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que se da luego en 2010, y 17 años para la ley de identidad de género, que se da en el 2012. Que le dio, igualdad de oportunidades a quienes tienen identidad transgénero. Bueno, faltaban unos añitos todavía, pero ella muy como centrada y muy segura de lo que siente, porque también más adelante en el video, o sea, en esta entrevista, le pregunta a Mirta, le dice si pensó que a futuro podía revertirse esta situación y asumir su condición de hombre, que se case, que tiene hijos y cambia la cosa, ¿no? Que, o sea, es terrible. Es un es monstruo, como, Mirta. es terrible, realmente, es terrible. Y ella le dice como, no, la verdad es que yo estoy muy segura, siempre me sentí de esta manera. Y medio que le sigue, no crees, no crees. O sea, le sigue repreguntando, le sigue insistiendo sobre lo mismo. Qué difícil. Ella, y no, la verdad es que no podría decir que, básicamente, no son textuales de ella, pero dice como, y nunca podría decir que no, que nunca, pero bueno, la verdad es que no es lo que me está sucediendo ni que me viene sucediendo en los últimos tiempos. O sea, yo estoy muy segura de quién soy y de lo que siento, y me siento mujer. Bueno, después Mirta sigue con esto y le dice que le resulta difícil hacerle estas preguntas porque no quiere ofender ni lastimar. Bueno, me parece que yo ofendí y lastimó. Yo te pregunto desde respeto siempre. Menos por mal. favor, Claro, sobre todo desde el respeto te pregunta y te tira la pregunta más fuera de lugar. Muy típico de Mirta, ¿no? Sí. Siempre Muy eso. típico, sí. Es un poco reírse para no llorar, pero la verdad que es terrible. Bueno, y en este recorrido también nos queremos ir al 2013 con Flor de la B en La Pelu, no sé si recuerdan ese programa de Telefe, del cual ella era conductora y expone una situación, esto para dar un poco el contexto y después vamos con el clip, que es que ella una noche en Bendita TV ve un informe, está así en la noche tranquila en su casa con su familia y ve que el informe presenta una pelea entre ella y Marcelo Polino, una supuesta pelea. Ella desconocía de esta pelea, del informe, de todo. Bueno, se queda escuchándolo. Luego del informe sigue una declaración de Viviana Canosa, quien en ese entonces estaba de conductora en ese programa, y decía que le gustaba esa pelea, ¿no? Haciendo referencia al informe, porque era una pelea de dos tipos, así, textual, dos tipos. Y otra parte del video remata diciendo que ellos se están midiendo a ver quién la tiene más larga. O sea, en todo momento tratando a Flor de la B como un varón, básicamente, con lo violento que es. Bueno, igual Viviana Canosa ha pasado el tiempo y sigue igual por también las acusaciones que le hizo a Lizzy, que no tenían fundamento. Totalmente. Y también que quedó en la nada nuevamente porque no tenía una prueba de todas las barbaridades que dijo, no solo de Lizzy, de Flor Peña y de Marley y todo el conjunto de amigos. Bueno, alguien que se ve que con el tiempo no evolucionó ni se hizo un replanteamiento sobre nada. Sí, hasta Mirta evolucionó. Sí, hasta Mirta evolucionó. Hasta Viviana Mirta le Canosa. dice algo, cosas a Milei, imagínate. Bueno, y Lizzy estaba en un contexto también muy, muy vulnerable porque le estaba por salir la custodia de su hijo, ¿no? Sí. Era un momento muy, muy delicado y fue un ataque que no midió consecuencias y fue muy, muy doloroso porque no hubo pruebas. Y cizañero aparte. Muy Porque cizañero, buscaba muy lastimar, direccionado. no había otro totalmente. fundamento. No había otra intención en ello, ¿no? Bueno, después ella dice, porque hace todo como una editorial mirando a cámara, ¿no? Dice que aunque es un país que es pionero en leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, que la igualdad igualmente no existe en ese país. Porque bueno, esto ya es en 2013, ya estaba la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Bueno, también dice que ella sintió mucha vergüenza años atrás, que nunca había contado eso, pero sí, esa vergüenza estuvo, de ir al banco y mostrar su DNI, de hablar y que escuchen su voz. Entonces me parece como muy fuerte. No sé si por ahí tenemos el video para pasar. Por eso hoy yo me comprometo a usted
Señora presidenta, le digo, cuente conmigo. Yo voy a trabajar incansablemente, no solamente con su gobierno, con el que venga y con los que vendrán, o con los políticos que me quieran escuchar. Pero yo no quiero que ningún hombre, mujer, adolescente o niño sientan lo que yo sentí. Nosotros como comunicadores tenemos un deber. Entonces, si alguna persona se refiere de una manera tan discriminativa hacia otra, yo en mi programa diría, momentito. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicoechea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicoechea, mujer y argentina. Por eso hoy... Bueno, muy fuerte, la verdad, ese final. Yo soy muy fan de Flor de la B. Yo la amo. Gran mujer, también bien plantada, como Cris Miró, ante estas situaciones que acá, ya teníamos un marco legal, un contexto de Estado que acompañaba, y aún así, como ella misma dice en sus palabras, de todas formas no era un país igualitario, que faltaba todavía para eso, muy apenada, obviamente, porque es un ataque muy violento, y del cual ella por mucho tiempo fue víctima. Así que, es fuertísimo. Yo, mientras buscaba el material de archivo, me pareció como muy fuerte, porque yo tenía un recuerdo de este video de Flor, Sí. porque veía ese programa, pero era muy chica, y volverlo a ver es como que me pareció tan fuerte. Sí, es que nosotros absorbimos un montón de estas cosas que en su momento no le poníamos el peso que le teníamos que poner, porque éramos niños, pero pasaban un montón de cosas en la tele que eran muy cuestionables, y que había cosas que no estaban buenas que pasen. Pero sí, igual la tele no sé si evoluciona tanto, pero bueno, vamos a fingir que sí, con el paso del tiempo. No, pero lo bueno es que hayan existido este tipo de intervenciones, Sí. que Flor de la B siempre hasta el día de hoy, cada vez que puede, de hecho escribe para Página 12, hace editoriales muy copadas, notas muy copadas, pero cada vez que puede se posiciona, toma Sí. una postura, y eso está muy bueno, muy valiente. Sí, que haya referentes que puedan representar y poner voz a un montón de otras personas que también tal vez no llegan al espacio de la tele. Además, siendo conductora, no Sí. solo que aparece en los medios, sino como conductora. Sí, de su propio programa. De su propio Que programa. se llama La Pelo de Flor. Sí, eso me parece, o sea, si bien vemos estas desigualdades que vos venías diciendo, que tal vez sentimos que la tele no avanza, esto que ella esté conduciendo me parece Sí. como muy clave, muy destacable, pero no quita que igualmente seguía sintiendo esos ataques en otros canales, ¿no? Sí, obvio. Así que, nada, yo me quedé, la verdad, helada, muy fuerte su testimonio, cómo muestra el DNI, todo bien plantada. Bueno, si les parece, ahora seguimos con Telma Fardín. Esto sucedió en este año, en el mes de agosto, el mes pasado. Ella sube un reel a su Instagram para desmentir a los trolls libertarios que dijeron que se anuló el juicio a Juan D'Artés cuando, había sido condenado, estaban las pruebas dadas, con todo el proceso y la cantidad de años que eso llevó. Y quisieron instalar esta fake news, entonces ella fue a desmentirlo ahí al instante. No sé si por ahí tenemos para mirarlo. ¿Vas a volver a hablar de esto? Sí. Yo gané. El hecho está probado. Eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen Telma tiene que pagar, Telma tiene que ir presa, que pague, que Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar. 5 jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más.
Ellos apelan como haría cualquier persona que enfrente una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó, en sus propios escritos lo admiten. Lo que discuten es si me golpeó, me ató, me pegó. Insisten en que la causa no es federal sino estadual. ¿Para qué lo hacen? Para que el juicio empiece de cero y así poder decir que prescribió. El fallo dice que no pueden exigir golpes cuando la violencia es en sí mismo el abuso. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años. Es contundente sobre la competencia federal, abriendo el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera. Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quito energía, salud emocional, dinero. Pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar no tiene precio. Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben qué? Ganamos. Ganamos en los tribunales. Y eso, sus fake news, no lo pueden revertir. Bueno, otra mujer muy plantada también, ¿no? Con todo lo que ha tenido que sufrir durante estos años por todo el tiempo que conlleva un juicio. Y bueno, como ella dice, le costó salud mental, emocional, dinero, sobre todo. Como solemos hablar de todo el lugar que ella se tuvo que volver a poner y a que la señalen, A y que la revictimizar. revictimizarse y que se la hostigue por declarar algo que le pasó y que le sucedió y que no estaba bien y que era un crimen. Sobre todo, sí. Bueno, a raíz de este video que ella sube, sale Yanina Latorre, la cuestiona primero en Twitter y luego en su programa lo amplía, que se llama Sálvese quien pueda, donde ella es conductora. ¿Tenemos por ahí la parte 1? Me puse muy feliz. Es más, me pareció que la condena había sido poca para este hijo de puta, ¿no es cierto? Porque sé lo que padeció. El tema es que yo tengo un problema con Temá Fardín, no me gusta cómo comunica. Pero yo estoy hablando de la forma de comunicar. Cuando veo este videíto, nosotros que todos laburamos en redes, vos no, Mariana, todos tenemos un filmmaker, nos maquillamos. Primero está toda vestida de Adidas. Cuando entrena, tiene una musculosa Adidas. Después tiene un buzo Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas, las tres tiras. Frivolizás. Está hablando de algo muy delicado, porque trascendió que querían, esto no lo entiendo judicialmente, no sé si vos lo sabés, Mariana, que querían como desestimar este juicio y empezarlo todo ¿Pero qué desde tendría que haber cero. salido? ¿Con ropa que no tenga marca? No, pero maquillada, editada, todo cortado. que ver. A mí bueno, pero yo no estoy diciendo que no lo No, haga, sí, que no te gusta el video. Me puse muy feliz, es más. Bueno, ahí me parece central cómo la va interrumpiendo Ángel de Brito, ¿no? Como, ¿y qué ropa se tuvo que haber puesto? O sea, ¿cómo tenía que ella aparecer en el video? Digo, ¿qué tiene que ver la ropa? Todo el mundo usa ropa y no se está fijando qué marca tiene. Simplemente se viste y ya está. También menciona que frivoliza la situación. Además, ¿qué quieren? Que una víctima esté... Que tengo que salir con la tirada, ropa con rota, ojeras. en llanto, destruida, Claro, para que vos me puedas validar lo que yo he vivido, Pero lo que yo escúchame, sentí. ¿quién sos? Yanina Totalmente. Latorre para... No, es tremendo. O sea, Yanina en este punto, porque bueno, fue la que video, pero hay un montón de los medios que busca eso, de decir, bueno, yo te veo bien, entonces tan víctima no sé qué sos. Bueno, ¿cómo tiene que ser la víctima, no? Ahí por ahí tenemos la parte 2. Yo creo que lo que te chocó, porque es verdad, maquillada está bien, la ropa que se No, ponga ella lo dice que te quiera. choca su ideología. Por que no ahí te la bancás a manera ella. de contarlo. Que La vos, manera los de planos, claro, con o la sea, está regadera, todo con la con plano guitarra. corto, se supone que está guionado. Ella podría, ya que ella está luchando por una causa muy justa y contando una historia de vida muy dura, sentarte, Y una hablar a historia cámara Pero e ir dice que siempre la derecho. difamás, que inventás. Sentada y hablando. Yo creo que como dice, ella podría, por la situación que ha atravesado, comunicar de tal y tal manera. O sea, ella le sugiere básicamente una guía de cómo tiene que una víctima de abuso comunicar este hecho. La verdad que me parece terrible porque nuevamente es esto de cuestionar a la víctima.
¿cómo tiene que ser la víctima? O sea, ¿qué tiene que estar, como vos decías, llorando, con ojeras, sin maquillaje? ¿Cómo tiene que vestir? ¿Cómo tiene que hablar a cámara? O sea, me parece realmente terrible que estemos en esta situación de linchamiento y de vos tendrías que haber hecho esto. Y mira, lo hizo como pudo. O como quiso, no como, o como pudo. quiso. Tipo, sí, Como yo, pudo, me como quise, quiso. yo me quise poner empoderada, bella, diosa, reina, regia, porque quiero, porque puedo y porque me dan el espacio. Además, si te gusta lo mirás y si no, tic, sencillo. Tal cual. Además, hay un montón de elementos para tener en cuenta. Telma es actriz, tiene toda una comunidad atrás que la sigue. Está bueno que haga este contenido. Me parece que trató de explicar en criollo o tratar de explicar lo que estaba pasando. A la vez es una piba que tiene una labia que no necesita guión. Yo estoy segura que eso no lo guionó. Ella es escritora, digo, eso, ¿qué te molesta? ¿Qué le molesta a Yanina esta situación? Después Yanina hace estas cuestiones para generar sí, obviamente su programa y su audiencia, contenido, ¿no? Sí, pero meterse con algo tan delicado, la verdad es que me parece totalmente fuera de lugar. Y yo difiero, Gise, a mí me parece que sí fue guionado, pero en el buen sentido, porque acá lo está diciendo como desprestigiando. Ay, que fue guionado, que los planos así, los planos asá, y cómo estaba, y qué cara puso, y no sé qué. A mí me parece que una situación tan sensible justamente lo abordó ella con mucha altitud. Haciendo para mí... Sí, a lo que voy es que no necesita guión Telma porque habla muy bien, digo, es una persona Claro, que tiene... pero me parece que para marcar algo tan importante comunicacionalmente como lo hizo en este video, requiere de como un seguimiento de cómo ir desarrollando la información porque está muy bien explicado, entonces a mí me parece que sí fue premeditado, pero en el buen sentido, sí, porque aparte para comunicar la situación. Es muy corto el tiempo que uno tiene para poder explicar todo lo que ella tenía que explicar. Claro, yo creo que lo hizo lo muy bien. sintetizó muy bien. Y creo que nadie se había detenido de decir a ver cómo lo produjo el video. Es como, yo la escuché. Creo que nadie ni siquiera mira mucho el video. Es como, bueno, a ver qué dice, porque lo que me importa es lo que me está diciendo, no cómo me lo dijo físicamente. Bueno, pero yo creo que eso es un poco de lo que estuvimos hablando durante todo el programa, de cómo los medios se paran en estar juzgando a la víctima de cómo dijo, qué es lo que hizo, quién fue, dónde estaba y culparla también un poco. Bueno, a vos te pasó por esto, te pasó por lo otro, vos te lo buscaste, te metiste con este, te metiste con el otro. Creo que siempre estamos como un poco rondando en esas mismas ideas de también nosotros, bueno, como futuros partes de comunicadores, de poder plantearnos cómo comunicamos y que es importantísimo cómo comunicamos y qué es lo que decimos. Somos... Como decía Flor de la B, somos comunicadores y somos responsables de lo que decimos y tenemos que hacerlo con responsabilidad total y consciente de lo que decimos. No porque, bueno, a mí me parecía, dice un chiste. No hay chistes, no hay lugar para chistes. Es Totalmente. Convicción pura de lo que estás diciendo. Y si no, no lo digas. Y también esto de tan violento de meterse con la víctima diciéndole lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque la otra... panelista que estaba ahí también interviene y dice, no, me parece a mí que lo que a vos te molestó fue que, y siguen discutiendo sobre eso. Sí. ¿Por qué vos le tenés que decir, como dijiste recién, quién sos, Yanina de la Torre, para decirle a una víctima o a una persona cómo tiene que actuar? Encima, con toda la situación que pasó, ¿todavía tienen que decirle cómo tiene que actuar ante eso? O ya más mínimo de eso también, el detalle boludo, porque termina siendo un detalle boludo, de dónde se paran a analizar lo que ella está diciendo. Está diciendo que quieren tirar abajo la causa para empezar afuera y prescribirla, y vos te estás deteniendo que hizo un plano corto y que se puso una tira de idas. Lo importante es me parece que ese no es el debate y no hay que generar un debate sobre eso para sacarle el foco a lo que realmente importa, de que querían tirar abajo un juicio que llevó un montón de procesos, un montón de emociones y un montón de fuerza también. Y lo que dice ella, que ella ganó. Sí. Eso lo resalta varias veces para que quede en claro. Sí. Bueno, así que con estas reflexiones, hoy muy reflexivas, ¿no? Muy reflectivo, la verdad. Reflexivas, no reflectivas. Reflectivas tenemos nosotras. Así que, bueno, nos vamos yendo. Mañana, viernes, estamos de nuevo con un cacho de cultura. Tenemos entrevistas, así que una banda de un chico músico platense, así que síganos. Muy interesante. Síganos en redes, subimos los programas a Instagram, tenemos YouTube, subimos los programas completos. Así que, bueno, en el estudio Esmeralda Migliorini, Gisela Figueroa,
Flor Ciapina en producción y Tato Alcaraz, nuestro coach de golf, vamos a decirlo en Wii. Me quedé sorda. Perdonen. ¿También? Sí. ¿También los oídos? Estamos. Hoy teníamos un desafío, una final. Sí. Y que no se podía hacer por cuestiones de tiempo. Ahora veo que me mintieron. Bueno, después lo discutimos fuera del aire, pero no, esto no queda así. Bueno, yo, Luciana Fernández. Tato Alcaraz fue el coach de golf y nuestro operador. Así que, bueno, nos vemos mañana y nosotras nos vemos el jueves que viene de nuevo. Nos vemos. Nos encontramos en saludo. este. Hasta el jueves.